La modernidad es un sueño de control individual del mundo, ¿ok? Es decir, es el sueño de subyugar la complejidad en base a operaciones de cálculo y tecnologías de control. En ese plan, el sujeto individual intenta volverse todopoderoso, y la tecnología misma, su esencia, es una carrera por el control. Es la reducción de la complejidad vital, o sea, tomó la forma, más bien dicho, de la reducción de la complejidad vital a espacios, que digamos, de los espacios de especialización, ¿no? O sea, espacios cada vez más pequeños, y espacio pequeño a espacio pequeño, ejercer el control de la totalidad. Es decir, ir a conquistar el control de la totalidad en base a al especialismo. ¿Qué pasa? Esta visión necesariamente pierde de vista las totalidades, pierde de vista lo que siempre se menciona, pero que nunca se cubre realmente, que es lo holístico, como dicen, ¿no? Las complejidades de los sistemas interconectados. Es decir, yo trabajo, ejemplo típico en la biología, trabajo se trabaja en tocar, por decir así, un factor que se conoce que puede tener una correlación o que tiene una correlación, pero no se sabe cuando se toca ese factor todo lo demás que pasa, porque hay muchísimos sistemas complejos interconectados, y eso es lo que ha dado los resultados terribles muchas veces en materia de avance o de intentos de avance con nuevas tecnologías médicas y demás. Otras veces, cuando es más limitado el objetivo, se han conseguido éxitos espectaculares también. Entonces, desde luego que la ciencia, digamos, se ha dado cuenta, la modernidad se ha dado cuenta de esto, intenta incorporar las totalidades, pero todavía no lo consigue, ¿no? Porque es muy difícil. Entonces, yo diría que esa modernidad a la que me estoy refiriendo tuvo una línea única que surgió de Inglaterra y luego se trasladó a otros lugares de Europa y luego a Estados Unidos y de ahí al resto del mundo, también de Inglaterra, Estados Unidos al resto del mundo. Tuvo una línea central, una línea principal, que se puede resumir en dos aspectos, que son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Primero es controlar la naturaleza en base a manipularla a través de tecnología. Es decir, no hay ninguna ley natural que les interese respetar en principio a esta tendencia. Al principio sí, porque se fue desgajando de una visión religiosa del mundo, de una visión más integrada, y por lo tanto al principio había frenos, pero esos frenos no están en la esencia del proyecto, por lo tanto van a ir cayendo. Y en China, por ejemplo, ya cayeron en mucha medida más rápido, ¿no? O sea que primero es controlar la naturaleza en base a manipularla a través de tecnología. Y el segundo, línea o aspecto como resultado de lo anterior, sería trasladar esa manipulación de la naturaleza al nivel de la propia biología humana, ¿no? En donde el objetivo es controlar la esencia humana y convertir al hombre en una especie de Dios de sí mismo, ¿no? O Dios para sí mismo, ¿no? Hacer un hombre que sea un Dios, ¿no? Es decir, que sea capaz de crear a otros seres a su imagen y semejanza, de controlar todas las energías y demás. Es el proyecto transhumanista famoso, ¿no? Que ya lo vemos como... Cuando formula así la modernidad es para que se vea que lo que estamos viendo hoy representado, digamos, sobre todo en Occidente, también un poco en China, es el desemboque natural necesario de lo que se puso en marcha hace muchos siglos. No había otra manera, no había otro lugar a donde ir, ¿no? Si uno seguía por ese camino. Entonces, para mí, esa es la esencia operativa de ese proyecto moderno. Y el globalismo, por su parte, del cual se habló bastante antes de COVID, porque era más identificable, más fácil de ver, no es más que la expresión política de este proyecto histórico, porque el globalismo es algo así, ¿no? Todos los recursos de la Tierra deben estar al servicio de la élite que conduce el proyecto moderno. Es decir, ¿dónde están las tierras raras? ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está? Todo eso tiene que estar a control nuestro, bajo nuestro control. Esa es... Que es muy distinto y arrancó, Aldo, con la palabra buena, que era globalización, ¿no? La tecnología de unir países, de intercambio de bienes. Bueno, arrancó con una propaganda como siempre, ¿no? Es que todo está mezclado y acá no hay bueno y malo. Yo lo que estoy diciendo es, hay una necesidad histórica, en el sentido hegeliano lo digo, de que ese proyecto tiene una estructura y se desarrolla así. Ese rumbo quedó fijado. Yo diría, si uno tuviera que elegir un año icónico, es en 1859, porque ahí aparecieron... voy a decir el título completo, que no es muy agradable, ¿no? El origen de las especies en base a la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, de Darwin. Ese es el título real del libro, que tiene... Bueno, sobre la libertad de Stuart Mill, que es un pilar, digamos, de la ideología liberal moderna, y la contribución a la crítica de la economía política de Marx, ¿no? Los tres aparecieron en el 59, y... a partir de ese momento, no de ese año en particular, pero a partir de que se va desplegando ese proyecto, lo que va quedando siempre es una especie de huida hacia adelante en el control. Es decir, siempre hay que controlar más. El control es una especie de dios o diosesillo, digamos, que obliga a todos los que participan del proyecto a crecer en el control, porque lo contrario es perder el control. Claro. Entonces hay una especie de aprete tremendo, de una presión gigantesca a más control, más control, más control. Y ojo, el camino de aquella modernidad
es el mismo camino que siguieron todas las ideologías de la modernidad. Lo siguieron los liberales, ingleses, y norteamericanos, europeos, etcétera, pero también lo siguieron los comunistas, que heredaron, digamos, toda esa modernidad y si se quiere la llevaron a un nivel de radicalidad aún mayor, pero centrada no en el individuo, sino en el Estado. Y también la siguieron los nazis, que fueron particularmente agudos en su desarrollo tecnológico, y de hecho varios desarrollos tecnológicos contemporáneos vienen de ahí, en parte. Ya se sabe que fueron importados, digamos, a Estados Unidos, muchos científicos alemanes y demás durante esa época, y luego siguieron trabajando, ¿no? En fin, todo el siglo XX fue eso, entonces, ¿no? No había ninguna visión alternativa viable políticamente, ¿no? Pero la modernidad tuvo también como sus críticos, siempre una cosa genera su contrario, tuvo su lado oscuro, ¿no? Oscuro no lo digo en el sentido malo, lo digo en el sentido de los críticos que no estaban llevando la locomotora, sino viajando en el tren y tratando de criticarlo, cambiarlo, en fin. Ser por lo menos testigos de lo que estaba mal, digamos, en todo ese proyecto, ¿no? Y estuvo representado sobre todo en el arte y la espiritualidad. Si uno dice esa contramodernidad, ¿dónde está? Digamos, bueno, hubo una resistencia a la modernidad que puede identificarse, por ejemplo, en el romanticismo, en Alemania, en Inglaterra, puede verse en Kierkegaard, el filósofo de principio del XIX, en Schopenhauer, en Nietzsche. Hay toda una línea ahí, digamos, de crítica, de denuncia, de a dónde va el mundo. Un poco hay una lectura, por ejemplo, de Nietzsche, de la famosa, los famosos pasajes sobre la muerte de Dios, que algunos lo leen como una especie de celebración nietzscheana de la muerte de Dios, pero otros lo leen como un horror, ¿no? Como diciendo, ¿qué hicimos? ¿No? O sea, claro. Es un loco que habla y dice, ¿qué hicimos? Matamos a Dios. También está en los movimientos anarquistas, por ejemplo, en Rusia o en Italia o en España, digamos, ¿no? Que después se emigraron al Río de la Plata algunos, y acá fueron importantes en el 900, ¿no? Está en la parte oscura y decadente de la poesía modernista francesa, en Baudelaire, digamos, en todos los decadentes, en parte de la pintura moderna, que empieza también en Francia, en el movimiento ludita en Inglaterra, también está en Tolstoy, en Dostoyevsky, en la literatura rusa, está en Gurdjieff, en la espiritualidad sufi. En fin, el arte moderno tuvo dos líneas también. Una que quiso siempre ser ultramoderna y por lo tanto celebró la tecnología, por ejemplo el futurismo, ¿no? Aliado con el fascismo, ¿no? Y otra tendencia, como digo, que más negativa, de rechazo. Yo veo ahí un poco el surrealismo en ese lugar y algunas otras, ¿no? Y bueno, grandes testimonios también contrarios a esta modernidad, a ese rumbo central de la modernidad, ¿no? O críticos de ella son los movimientos esotéricos y filosóficos espirituales de fines del XIX, ¿no? Que buscaban como trasladar la espiritualidad oriental a Occidente. Empezó con Schopenhauer eso en Alemania, después se concretaron sociedades como la Teosofía y otras en el XIX, en Estados Unidos, en Inglaterra. También hay obras individuales como la de Rudolf Steiner, por ejemplo, o Steiner, o como se diga, de la antroposofía, los mensajes de los gurúes indios y orientales en general que empezaron a llegar cada vez con más frecuencia hasta que se empezaron a venir ellos mismos, digamos, a predicar, por decir así, en Occidente. Hay un intercambio ahí. Antes hay traducciones, hay un cura, digamos, alemán, Richard Wilhelm, que va a China, vive en China y recupera el I Ching y lo traduce por primera vez para Occidente. Hay un trabajo de Jung sobre los arquetipos, el inconsciente colectivo, etcétera, en el siglo XX, ¿no? Y en filosofía hay un gran pilar, una gran síntesis de crítica a la modernidad que viene de otras raíces, ¿no? Viene de la filosofía griega antigua, de la filosofía cristiana medieval, ¿no? Que es la de Heidegger, ¿no? Martin Heidegger, el filósofo, yo creo, más importante desde Hegel, ¿no? Porque formula por primera vez, de una manera sólida, digamos, el problema de la tecnología como problema filosófico central de la era actual, ¿no? Y también formula el problema del modelo de individuo cartesiano, que es muy importante para esto que estamos discutiendo y viendo, que se está desplegando ahora, porque si aquel individuo creado en el barroco, digamos, ¿no? Desde la filosofía cartesiana, es por un lado es dualista radical, pero por otro lado es monádico socialmente, o sea, está desligado y opuesto a su afuera, es una especie de conciencia interna que todo lo demás es un otro, el mundo es un otro, el otro es un otro, ¿no? El otro ser humano, etcétera, la naturaleza. Y las consecuencias de eso lo estamos viendo hoy, porque también es parte del despliegue que estamos viendo, ¿no? Es algo así como que el hombre se convierte en una especie de agente independiente de Dios y la naturaleza, su razón, ¿verdad? Su pensar, su intelecto, y el destino que ve es controlarlas, dominarlas, ¿no? Es decir, ahí nace, es una especie de bicho solitario, yo diría muerto de miedo, que no tiene otra opción que una huida tecnológica hacia adelante y hacia adentro de sí mismo, ¿no? Por así decirlo. No nos olvidemos